Buenas, el día de hoy voy a tratar pues de darle algunas ideas de cómo ir construyendo su proyecto. También les voy a hablar de algunas características importantes que debemos considerar para que vayan tomando idea ustedes, les va ayudando en todo este proceso pues de la construcción del proyecto. Mm, Es importante saber pues que los proyectos eh, tienen una temporalidad, quiere decir de que tienen un inicio y tienen una finalización, o sea, no son para siempre. Claro, no quiero que nos confundamos cuando yo les digo vamos a generar un negocio, un nuevo negocio, un emprendimiento, y que el emprendimiento no tiene tiempo para decir cuánto tiempo vamos a tenerlo, sino que lo que les quiero decir es que eh, esta idea del proyecto o del nuevo emprendimiento lo vamos a planificar con un tiempo de duración, ¿verdad? Vamos a partir de una idea hasta que lo construyamos y vamos a evaluarlo, pues, cuál es su resultado. Eh, los proyectos, eh, lo primero que tenemos que pensar, pues, es en cuál será el título de nuestro negocio, ¿ok? Yo les dije, tratemos de pensar en algo que ustedes hagan en su carrera, algo que aprendan en su carrera, en este tiempo en la universidad, algo que quizás ya han aprendido, tal vez tienen ciertas habilidades, eh, y entonces las van a poner en práctica. Entonces, por ejemplo, pensemos en diferentes tipos de negocio. Pueden ser, y como les dije, no tienen que ser grandes. O sea, pueden ser pequeños, porque así podemos comenzarlo para ir entendiendo cómo funcionan los negocios. Por ejemplo, si alguien va a generar algún eh, emprendimiento para crear una empresa que se dedique al diseño e instalación de, por ejemplo, aires acondicionados, ¿verdad? Pueden ser residenciales o pueden ser en proyectos más grandes, ¿verdad? O, por ejemplo, puede ser también eh, generar un taller donde puedan reparar equipo de refrigeración, por ejemplo. O puede ser que conozcan equipos fuera del país que no existen acá. Quizás el equipo que está en Honduras es muy limitado y entonces pueden decir, bueno, voy a importar equipo para refrigeración, ¿verdad? O puede ser generación de diseños e instalación de energía solar doméstica, por ejemplo, o para negocios, o para agroindustrias. ¿Ok? Entonces, claro, tenemos que buscar la idea y obviamente tenemos que llamar y ponerle un nombre. Sí, adicional al tipo de negocio que vamos a generar, le tenemos que generar un nombre, pues un título, por ejemplo, diseños X o diseño e instalación de aires acondicionados X con un nombre, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir buscando un título. Obviamente, lo otro que tenemos que hacer es fundamentar nuestro proyecto. O sea, el proyecto no nace solo porque yo quiera, o porque una persona quiera, o porque un grupo de personas quieran, ¿no? Los proyectos nacen y deben de nacer porque resuelven una necesidad que existe en el mercado o que existe en la población. ¿Ok? Ese es el fundamento de un proyecto, cualquiera que sea. Claro, en este momento quizás
las personas de escasos recursos no pueden instalar equipo de refrigeración o de aire acondicionado en su casa por el costo de la energía. Puede ser eso. Entonces, la necesidad es cómo encontrarle a este segmento de mercado un equipo que ahorre o energía o que quizás utilice energía alternativa, por ejemplo. ¿O qué sucede? Muchas personas andan en sus vehículos y no tienen aire acondicionado en sus carros. Sí, ¿por qué? Porque consideran que es muy caro. Entonces, ¿cuál es el fundamento entonces? A encontrar una solución que abarate esos costos y permita que cualquier persona de cualquier nivel económico, perdón, obtenga pues este servicio. ¿Ok? Y otro puede ser, bueno, todo el equipo X que existe en el país es de alto costo y solo va para un segmento medio o alto. Entonces, encontrar un equipo que vaya al nivel socioeconómico bajo, entonces ese sería el fundamento del negocio. De eso se trata la fundamentación. Obviamente, a medida que vayamos avanzando, vamos a encontrar herramientas que nos permitan eh, ubicar o localizar nuestro negocio o el proyecto de una manera factible o que sea favorable pues para este negocio. Proyectos hay de diferentes tipos. O sea, por ejemplo, la instalación de un equipo, si yo trabajo en una planta de producción, pongámosle maquila, y se necesita instalar un nuevo equipo, ¿verdad? Ese es un proyecto. Instalarlo de manera satisfactoria, ese es el proyecto. Entonces, no nos quedemos pensando que ubicación o localización significa solo si es un negocio que tenga consumidores que pasen por ahí, sino que también localizar el equipo satisfactoriamente en el mejor lugar dentro de la planta, ese es parte de la localización del proyecto. Pero hablemos también, si vamos a tener un negocio, la ubicación también es importante. Y entonces tenemos que eh, utilizar herramientas, las vamos a ver después en clase, para poderlo localizar en el mejor lugar, tomando todas las variables posibles. Claro, variables comerciales, variables económicas, variables de distancia, eh, por ejemplo. Entonces, también esto, como digo, la localización es muy importante para el negocio. Muchas veces podemos tener buena idea, buen concepto del proyecto, satisfacemos una necesidad, tenemos un buen equipo, pero si no encontramos el lugar adecuado para poder prestar este servicio, entonces ahí vamos a tener un problema. Tengo un amigo que tiene un taller de mecánica, ¿verdad? Yo lo considero bueno, tiene un buen servicio, tiene un par de técnicos buenos, pero me hablaba el otro día, o sea, eh, donde yo estoy ubicado, no tengo espacio y entonces no hay manera de crecer. Entonces, ¿qué pasa? Limita el negocio, la ubicación. Entonces, de esa manera, podemos tener algo bueno, pero si no tenemos una ubicación adecuada, entonces también no es conveniente y no nos ayuda pues, a crecer. Tenemos que ubicar cuáles son los destinatarios o a dónde está enfocado nuestro proyecto o nuestro negocio. Claro, no podemos decir que yo genero un negocio para toda la población de Tegucigalpa. Eso no existe. Claro, cualquiera puede decir, pero cualquier persona puede ir. Sí, estamos de acuerdo, pero no todas las personas tienen la misma necesidad. No todas las personas viven cerca del mismo lugar.
No todas las personas pasan por ahí. Entonces, tenemos que definir nosotros cuáles son nuestro mercado meta. Eso se llama, pues, en mercadotecnia cuando ubicamos los destinatarios de nuestro proyecto. ¿Ok? No podemos nosotros creer que todas las personas de Tegucigalpa lo van a utilizar nuestro servicio. Entonces tenemos que ir lo que se llama en mercadotecnia segmentando, o sea, encontrando un mercado específico donde podemos nosotros atender una necesidad. Otra cosa importante son definir los objetivos. Y cualquiera dice es fácil definir objetivos, pero en mi caso yo considero que no es tan fácil porque normalmente nosotros cuando hemos realizado cualquier trabajo de investigación o presentado trabajos en alguna clase, decimos, este es el objetivo y estos son los objetivos, etcétera, etcétera, pero el crear un objetivo tiene una técnica. Ah, Y entonces, eh, no solo es escribir palabras, sino que el objetivo debe ser claro, ¿verdad? Eh, y debe tener características que sea alcanzable. ¿Qué quiere decir? Que si el objetivo de un negocio es alcanzar la población de escasos negocios, de escasos recursos, perdón, tenemos que definir nosotros qué porcentaje de personas son las que queremos alcanzar. ¿Por qué? Yo tengo un negocio que no voy a poner, o sea, no voy a poder atender 100 personas diarias. Entonces tengo que definir, ok, mi negocio va a atender 5 clientes diarios. Claro, ese es mi objetivo inicial. Claro, si yo tengo una máquina que me genera eh, un servicio y el servicio tarda 1 hora en que se complete, si el día dura 8 horas, con los tiempos de intermedio, de cambio de cliente, etcétera, podré atender 6 clientes. Entonces, ese es mi objetivo. O sea, no puedo perseguir un objetivo mayor de lo que mi capacidad instalada permite. Entonces, por eso le digo, no, generar un objetivo no solo es decirlo, sino también que se pueda lograr. Entonces, debe ser palpable, debe ser medible. Y igual, conocemos objetivos generales y objetivos específicos, como en toda investigación o en todo trabajo que nosotros realizamos. Entonces, debemos pensar. Si, por ejemplo, mi negocio, yo había generado un para acá, para tener una idea, por ejemplo, si el objetivo general de un negocio puede ser crear una empresa dedicada al diseño e instalación de equipo de aire acondicionado. Ese es el objetivo general. O sea, claro, ¿por qué? Porque encierra todo el negocio. Por eso es general. Entonces, y los específicos entonces ya van a detallar dentro del general qué pequeñas metas voy a perseguir dentro de mi objetivo general. O sea, los específicos están dentro de la sombría del objetivo general. Entonces, podría ser el objetivo específico de ese mismo negocio, generar 3 empleos directos con esta empresa. Medible, 3. Claro, yo puedo querer generar 10, 20, 15, pero mi objetivo inicial o específico son 3. Después dice lograr reducir los costos de material e instalación para los clientes. Ese es otro objetivo. ¿Ok? Lo voy a perseguir dentro de mi trabajo de instalación, diseño, lo voy a diseñar bien, lo voy a instalar bien, voy a ocupar materiales más económicos, etcétera. Y un tercer objetivo específico fue eficientar el rendimiento en el uso del equipo del aire acondicionado. Eso también puede ser. O sea, ¿qué quiere decir? Quizás por algún tipo de equipo que yo utilice, la ubicación, etcétera, voy a obtener un mejor rendimiento. Entonces, de eso se trata cuando uno dice objetivos generales y objetivos específicos. Entonces,
no solo es escribir por escribir, sino que hay que pensarlos. Hay que pensar también en el tiempo de duración del proyecto. Entonces, sí, pensemos, digamos, en este caso, nosotros vamos a tratar de crear o generar las bases o de un proyecto durante el término que dura la clase. ¿Ok? Entonces, ese sería el tiempo de duración de este proyecto ahorita. ¿Ok? Pero no podemos permitir decir de que el proyecto va a durar para toda la vida. ¿Ok? Y de ahí también pensemos en cuál va a ser la metodología. Y en este caso, la metodología que nosotros vamos a utilizar, hay diferentes, pero en el caso nuestro vamos a utilizar un poco de investigación. ¿Qué quiere decir eso? La idea que yo tengo, voy a investigar qué otras existen similares, voy a investigar cómo lo hacen, voy a investigar sus precios, voy a investigar qué equipo tienen, qué marcas, etcétera. Entonces, eh, esa sería la metodología que nosotros vamos a utilizar. Otro tipo de metodología es cuando es observación. ¿Qué quiere decir eso? Observo dentro de un área de trabajo cómo funcionan las cosas o dentro de una empresa cómo funcionan las cosas y después de esa observación tomo mis ideas y entonces voy a plantear ya el proyecto. Entonces, como le digo, definamos, bueno, hay que definir siempre una metodología para poderse guiar. Otra parte importante va a ser que vamos a tener que definir el equipo técnico, o sea, qué personas van a intervenir o se necesitan para desarrollar el proyecto o para que mi negocio salga adelante. Y eso tiene que ver mucho con las competencias que las personas puedan tener. Entonces vamos a definir el personal necesario que necesitamos, pero también le vamos a decir qué capacidades requiere esta persona. Ah, ok, por lo menos una experiencia de tantos años, debe conocer el equipo A y B, debe haber trabajado en el campo, debe tener conocimientos de mercadotecnia, debe tener conocimientos, no sé, si universitarios puede ser o no son universitarios, pero nosotros tenemos que definir cuál es el equipo con el que nosotros vamos a trabajar. Y casi por último, pues el financiamiento que nosotros vamos a necesitar para poderlo llevar a cabo. Por eso yo hablaba de proyectos que no fueran tan grandes o que no requieran tanta inversión. ¿Por qué? Porque no la tenemos en este momento. Entonces, buscar proyectos que no sean tan costosos, entonces nos permiten a nosotros que sean más fáciles ponerlos, llevar a cabo. Que no es lo mismo decir, este proyecto son 10 millones, a decir, vaya, es un proyecto de 1 millón. Yo no digo que 1 millón no sea mucho o poco, pero digo que 1 millón podemos obtenerlo, o 500,000 empiras, podemos irlos a buscar. Me explico, pero no 20, 10, 15 millones. ¿Verdad? Entonces sí, es importante cómo vamos a financiar ese. Y vamos a, a buscar financiamiento en bancos, cooperativas, en cualquier lugar donde nos puedan nosotros decir eh, qué es lo que el dinero cuesta, ¿verdad? Y por último, pues al final vamos a aprender también evaluación, ¿verdad? Hay diferentes tipos y en diferentes momentos. Pues la inicial es obvia, que vamos a evaluar eh, cómo está el mercado, cómo está la competencia, ¿verdad? Cuando nosotros iniciamos el proyecto. Y a medida vamos adelantándonos en el desarrollo del proyecto, vamos a ir encontrando otras herramientas. Y en el caso nuestro, una de las herramientas finales que vamos a hacer, vamos a utilizar unas herramientas financieras para poderlos evaluar. Y hay dos herramientas sumamente importantes
en todos los proyectos. Una se llama el valor actual neto. Vamos a aprender un poquito de eso más adelante. El valor actual neto. O el VAN con B pequeña, valor actual neto. Y el otro va a ser la tasa interna de retorno, que es la TIR, que igual todos estos dos términos los han escuchado ustedes quizás en otras clases y los vamos a poner en práctica pues en este proyecto. Así que yo los animo pues para que sigamos adelante con nuestro proyecto.